Tú te ves incapaz, Dios te ve capaz. Yo ya sabía que son unos pecadores cuando hace esta pregunta, pero ¿por qué nos pasa todo esto si se supone que Dios está conmigo? Parece que Gedeón está dudando de la presencia de Dios debido a su situación. Hola a todos, bienvenidos a un video más. Y quiero empezar este video con una frase célebre de mi abuelo, que dice: la dirección de nuestra vida está más influenciada por cómo nos vemos que por nuestras circunstancias. Déjame hacer esta frase un poquito más personal para que te llegue al corazón. La dirección de tu vida está más influenciada por cómo te ves que por tus circunstancias. En este video te voy a hacer dos preguntas claves, cuyas respuestas serán el comienzo del cambio que esperabas. Y hay una historia en la Biblia, que será de hecho nuestra historia base, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y esta historia es de un joven llamado Gedeón, y ahorita les voy a dar un poquito de contexto sobre la vida de Gedeón para que entiendan mejor el texto que vamos a leer. Y la historia que vamos a leer se encuentra en Jueces capítulo 6, versículo 11 al 18. Así que déjame darles un poquito de contexto. La historia de Gedeón se sitúa en un periodo turbulento de la historia de Israel, después de que los israelitas entraron en la tierra prometida, pero antes de que Israel estableciera un reino. Durante este tiempo, Israel estaba siendo oprimido por los madianitas, una tribu del desierto que invadía regularmente las tierras de Israel. Y lo que hacían los madianitas era destruir la cosecha de Israel, dejando a Israel sin comida y sin recursos. Esta opresión duró aproximadamente 7 años y dejó al pueblo de Israel empobrecido y desesperado. Y en este escenario de desesperanza nos encontramos a este joven Gedeón. Varios teólogos sugieren que Gedeón tenía alrededor de 20 a 27 años de edad en este contexto de Jueces capítulo 6. Así que vamos a leer Jueces capítulo 6. Si no te preocupes, va a aparecer aquí. Porque yo ya sabía que son unos pecadores que no tienen su Biblia en mano cuando ven YouTube. Así que no se preocupen. Tú estás aquí, yo ya... Bueno, ok, aquí va a estar el texto y vamos a leerlo juntos. Y luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joas, que era descendiente de Abiezer. En ese momento, Gedeón, hijo de Joas, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: «Qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo». Pero Gedeón le respondió: «Perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas». Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: «Pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo». Gedeón le preguntó a Dios: a ver, pero mi Dios, ¿cómo podré liberar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de toda mi familia. Y Dios le contestó: «Podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre». Entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo: «Si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente es Él quien me ha
hablado. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva. Quiero ofrecerte de comer. El ángel de Dios le aseguró, esperaré aquí hasta que regreses. Y después de cierto tiempo de esta conversación de Gedeón con lo divino, Gedeón pudo vencer a los madianitas con solo 300 hombres. De hecho, la Biblia nos cuenta que el ejército de los madianitas era tan grande como la arena del mar. Imagínate cuánta gente o cuántos soldados tenían los madianitas. Pero Gedeón los pudo combatir con solo 300 hombres. Algunos dicen que la película de 300 del imperio, creo que del imperio romano, agarraron la idea de esta historia de Gedeón de los 300 hombres. Pero bueno, eso es nada más una idea. Pero después la Biblia nos enseña que Gedeón fue el líder de Israel por más de 40 años. De hecho, también la Biblia nos dice que Gedeón rechazó ser rey porque solo Dios iba a reinar sobre Israel. Entonces, imagínate, ¿no? A Gedeón, de ser el más pobre de su familia, a ser uno de los jueces o uno de los líderes, uno de los gobernantes de Israel más destacados. Y sin duda aquí vemos, ahí se me salió un gallo medio raro, pero sin duda aquí vemos que Gedeón cambió su situación. Pero la pregunta aquí clave es, ¿cómo cambió su situación? Con dos preguntas claves que Gedeón se hizo a sí mismo. ¿Quién soy y quién está conmigo? Así que vamos a la primera pregunta. ¿Quién soy? Algo muy interesante de la conversación de Dios y Gedeón es que Dios y el ángel nunca mencionan la situación de Gedeón. Si lees el texto una y otra vez, nunca vas a ver que Dios o el ángel mencionan o confirman la situación de Gedeón. Pero lo que sí vas a encontrar es que Dios y el ángel mencionan la verdadera identidad de Gedeón. La primera cosa, de hecho, que el ángel le dice es, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Y uno de los muchos conceptos que nos brinda esta historia es que tu situación no cambiará hasta que no aceptes como Dios te ve. Y Gedeón había aceptado que él era parte de la tribu más pobre de Israel. Y también Gedeón había aceptado que él era el menos importante de su familia. Estas eran las conclusiones que Gedeón tenía acerca de él. Gedeón había concluido que él era de la tribu más pobre y también Gedeón había concluido que él era el menos importante de su familia. Pero las conclusiones de Gedeón, de su persona, eran diferentes a las conclusiones que Dios ya tenía de él. La conclusión de Dios hacia Gedeón era fuerte y valiente. Y parece que cuando Dios se le acerca a Gedeón, como que Dios le dice, a ver, no, 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 no eres el más pobre de tu familia. O bueno, a lo mejor y sí, en papel. Pero parece que Dios le está diciendo, no, 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 a ver, Gedeón, yo no te veo como tú te ves, yo no te veo como otros te ven, yo te veo fuerte, valiente y capaz. Y si te fijas, a Dios no le importó si Gedeón tenía o no dinero. A Dios no le importó si Gedeón era el menos importante de su familia. A Dios no le importó si Gedeón se veía el más pobre o el menos importante de su familia. A Dios no le importó cómo otros lo veían. A Dios le importó cómo Él se veía a sí mismo. Dios no se fijó en el exterior de Gedeón.
Dios se fijó en su interior. Y otro concepto clave aquí es, Dios no se fija en tu situación, se fija en cómo tú te ves. Porque Dios sabe que en cuanto cambias el cómo te ves, cambias tu situación. Déjame repetir ese concepto muy hermoso que me encanta. Dios no se fija en tu situación, se fija en cómo tú te ves. Porque Dios sabe que en cuanto cambias el cómo te ves, cambias tu situación. Lo que yo quiero que tú entiendas aquí es, el cómo te ves determina el cómo actúas. El cómo actúas determina tus resultados. Y tus resultados tienen el poder de transformar tu situación. Tienes que empezar a verte tal como Dios te ve. Tú te ves insuficiente, Dios te ve suficiente. Tú te ves incapaz, Dios te ve capaz. Tú te ves imperfecto, Dios te ve perfecto. Tú te ves débil, Dios te ve fuerte. Tú te ves como un adicto, Dios te ve como un hijo. Tú te ves como un estorbo, pero Dios te ve como su tesoro. Tú te ves sin futuro, pero Dios te ve con un propósito. Tú te ves en sombras, Dios te ve en luz. Y ahora te pregunto, ¿quién eres? ¿Quién eres? Hola amigos, si estás disfrutando de este contenido y quieres expandir más tus conocimientos de Dios y negocios, Dios y la medicina, teología, propósito e identidad, te recomiendo visitar los cursos de Edén. En Edén tenemos varios cursos sobre los negocios, sobre el dinero. De hecho, próximamente estaremos subiendo mucho más contenido, así que chéquenlo. El link estará abajo en la descripción. Chéquenlo, me avisan. O si no, continuamos con el video. La segunda pregunta clave aquí es, ¿y quién está conmigo? Fíjate que cuando Gedeón dijo, a ver, perdón Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿No se han hecho ustedes esa pregunta? O sea, ven la situación actual, ven cómo están viviendo, lleno de problemas, ven que sus circunstancias están súper canijas y se preguntan, espérame, ¿dónde está Dios? Si Dios realmente está conmigo, ¿por qué me está pasando todo esto? Y aquí Gedeón, cuando hace esta pregunta, pero ¿por qué nos pasa todo esto si se supone que Dios está conmigo? Parece que Gedeón está dudando de la presencia de Dios debido a su situación. Y si te fijas en la narrativa, el ángel empieza hablándole a Gedeón, y cuando Gedeón dice esta pregunta, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa todo esto? Si te fijas que dice, y Dios mismo apareció. Entonces, Dios mismo le dijo, tú cambiarás tu situación y cuentas con mi apoyo. Y no nada más le dijo eso una vez, le dijo eso dos veces, le dijo, podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Lo que Dios quería mostrarle a Gedeón era que si Dios con él, ¿quién contra él? Lo que Dios quería cambiar en Gedeón era la pregunta. En lugar de preguntarse, si Dios conmigo, ¿por qué me pasa todo esto? Dios quería que Gedeón cambiara a la pregunta, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y otro concepto que nos da esta historia es, tu situación no cambiará hasta que concluyas que Dios está contigo. Tenemos que empezar a aceptar que lo único que necesitamos es a Dios. Si tu situación sigue empeorando, Dios está contigo. Si nadie cree en ti, Dios está contigo. Si tu familia, tus padres, tu pareja no creen en la idea de negocio que tienes, Dios está contigo. Te dieron malas noticias, Dios está
contigo. Tu negocio no está funcionando como tú quieres que funcione. Dios está contigo. Tu pareja te fue infiel. Dios está contigo. Y déjame decirte algo. Si Dios está contigo, no necesitas a nadie más para cambiar tu situación. Y ahora te pregunto, ¿y quién está contigo? Y para concluir, el factor muy importante que tienes que considerar para cambiar tu situación es la paciencia. Tu situación probablemente no cambiará de la noche a la mañana. Y probablemente hay varios pastores o varios profetas que dicen, tu situación cambiará de la noche a la mañana. Y te voy a ser muy sincero, no, no creas estas cosas, porque hay cosas que Dios quiere que mejores en la paciencia. Así que aquí la paciencia es un factor muy importante para el cambio que deseas de tu situación. Y como te digo, tu situación probablemente no va a cambiar de la noche a la mañana, pero ten seguro que va a cambiar. Hay una frase, de hecho, para no desanimarte, hay una frase que dice, al final todo tiende a mejorar. Y si nada está mejorando, es porque todavía no es tu final. Medita en estas dos preguntas y repasa este video una y otra vez, cuantas veces necesites. Y déjame decirte algo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No hay nada más grande que Dios y no dejes que el enemigo te robe tu paz. Mi nombre es David Tipol y gracias por acompañarnos en otro video más. Nos vemos en otro video.